Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, Hey Leslie. El día de hoy te quería comentar un poco sobre este evento llamado Ribbon Box Event, ¿va? Continuemos con la parte inferior. Con la llegada de este evento tenemos la llegada de tres cajas en específico, tres cajas navideñas. Una vendría a ser la caja roja, la caja verde y la caja azul, que vendría a ser la mejor caja supuestamente en esta ocasión, en este evento al menos. Como puedes observar en pantalla tenemos distintos tipos de drops, ¿va? Algunos son similares al anterior, pero igualmente vendrían a ser de una mejor calidad o de una mejor categoría. Por eso es que son distintos, ¿va? Bueno, algo que comentar, algo que añadir en esta ocasión. Te puedo comentar primeramente en base a mi experiencia jugada en esta ocasión. Es mi primer evento jugado de Ribbon Box. Esta pequeña caja de acá, la caja roja, esta que te muestro con mi mouse, me cayó en los mapas de Acheron. Y en Acheron hay spots o lugares específicos. Por ejemplo, en Acheron tenemos el mapa designado de, o el portal de Ubay, de Alcamar y de Venter. Es lo que me ha llegado a caer esta caja de acá, la red, la caja roja. Y esta caja verde de acá igualmente me ha caído en esos mismos mapas. Aunque te voy a mencionar más, pero igualmente te voy a comentar todas. La caja verde me cayó en Acheron, en Ubay, de Venter, Alcamar, igualmente en Nars, en Feria, en el mapa de Nixis, Olketutum. Y eso vendría a ser todo, sí. Va, continuemos con la caja azul. Esta caja azul que vendría a ser la mejor, supuestamente es lo que nos comentan la mayoría de jugadores. Esto normalmente me llegó a caer en el mapa de Feria, en el mapa de Nixis, Olketutum y en el mapa de Dictuyon 2. No he podido ir a distintos mapas más altos porque la verdad no estoy muy interesado en poder farmear esto, ¿va? Pero sí he podido apreciar en el mapa de Dictuyon 2 que solamente caen estas cajas, en el cuyo caso solo busques esta caja de acá, ¿va? Tómalo de referencia. No he estado en Dictuyon 3 o Dictuyon 4 para decirte que ha caído, pero seguramente hay una probabilidad de que te caiga. Bueno, simplemente en esta ocasión no puedo afirmarte ello. Aquí en la caja azul, como vamos a poder observar, este vendría a ser el mejor drop, el que nos plantean, una Elemental Box, que de esta caja vamos a poder tener la oportunidad de que nos toque este ítem llamado Elemental Box. ¿Y qué vamos a poder obtener del Elemental Box? Bueno, del Elemental Box tenemos un drop relativamente especial, que vendría a ser todo lo que vas a poder apreciar acá. Por ejemplo, tenemos un pentagrama de nivel 300 o 150, Ertel Emblem, Pentagrama Emblem, que son artículos Rook. Esto vendría a ser también un artículo Rook, ¿va? Hay que tener eso en cuenta. Y hay algunos artículos que simplemente ya no se venden en el NPC, como vendrían a ser estos, el Elemental Room, que anteriormente nos servía para poder subir nuestros Ertels. Como actualmente no lo venden, ya está un poco más difícil poder subir nuestros Ertels. Bueno, como te había indicado antes, para mí todo sirve, aunque la mayoría solamente busca esto, para poder venderlo, para poder utilizarlo. Por ejemplo, a lo mejor tú eres un personaje de nivel 50 o de nivel 100 y simplemente vas a poder obtener la caja roja, la caja Red Ribbon, ¿va? Algo que te puedo mencionar es que todo relativamente sirve, ¿va? Porque cuando tú inicias en un live oficial de Wexen, inicias sin Zen, literal, no tienes absolutamente nada. No tienes un arma, no tienes un sec, no tienes ni alas, no tienes completamente nada. Recuerda eso. Por ejemplo, digamos que obtuviste tu primera caja roja y que te cayó una invitación de Santa para que vayas a la villa. ¿Qué te puede caer ahí? En la villa de Santa tenemos estos premios, son relativamente artículos random, simplemente te puede llegar a tocar uno, ¿va? Recuerda eso. Y todo lo puedes llegar a aprovechar. Por ejemplo, si es que te cae un Chaos, lo puedes acumular por cuenta. Si es que juegas con una cuenta, te va a ser un poco más difícil poder progresar, escalar en el juego. Si es que usas 10, 15 o más, se te va a hacer de mucha más facilidad poder escalar, ¿va? Que yo sepa no cae un Demon, simplemente cae y te puede ayudar para poder incrementar tu daño o un Guardian, tu defensa, entradas ya creadas para que puedas farmear tu Rook y una entrada al mapa de Kalima, ya sea 1, 2 o 3. Son relativamente entradas random. Bueno, continuando con esta temática. Por ejemplo, te pueden caer aquí armas y sex, perdón, partes de un sec de categoría no Excel, al parecer. Todo sirve, ¿va? Hay que recordar eso. Por ejemplo, tenemos armas excelentes que te pueden llegar a servir. Las opciones son random, ya dependerá mucho de tu suerte, ¿va? También vas a poder obtener armamento excelente, me refiero a las partes de un sec, pendientes excelentes, pociones elite,
Recuerda eso, lo puedes llegar a vender. Si es que estos recuerdos se pueden llegar a tradear. Tienes un aura incremento que vendría a ser algo similar a un scroll que te incrementa la vida, el maná por 30 minutos. Recuerda eso, ¿va? También vas a poder obtener la oportunidad de tener un bless, o puede ser tu primer soul, tu primer light. Todo relativamente sirve. Y si es que tú eres de nivel bajo, como te había comentado antes, puedes obtener balls. Los balls normalmente los utilizamos en eventos de experiencia para poder incrementar nuestro nivel de experiencia, adquiriendo la mayor experiencia posible. Si es que tú normalmente en el server ganas 300 de experiencia por minuto o por segundo, con un evento de experiencia más los balls de 50% que te van a dar, vas a escalar demasiadamente rápido. Te lo digo por experiencia. Ya que puedas llegar a la meta de nivel 300, nivel 200, nivel 400 va a ser relativamente un logro, porque la mayoría de personas solemos salir de un Speak Server donando, ¿va? Bueno, ya te mencioné un poco sobre esto, relativamente todo lo demás vendría a ser algo similar. Normalmente la mayoría busca el Elemental Boss como te había indicado antes. Ahora a continuación, para poder finalizar con este video, te voy a mostrar mi experiencia, mi drop al momento de obtener 31 cajas Red Ribbon, cajas rojas, cajas verdes y cajas azules. Bueno, ya para poder finalizar con todo esto, en esta ocasión te voy a mostrar respectivamente el drop que obtuve con las tres distintas cajas, la caja roja, azul y verde. Prácticamente te voy a mostrar mi experiencia en base a mi suerte en esta ocasión al momento de abrir las tres respectivas cajas distintas con un distintivo tipo de drop, ¿va? En base a mi suerte en esta ocasión. Simplemente te diría que te lo tomes como referencia. En esta ocasión simplemente voy a abrir 31 cajas de cada una de ellas. Ya está de más decir que estas cajas normalmente te caen muy seguido en los distintivos mapas, ¿va? Así que tienes 2 semanas restantes para poder culminar con todo esto. Yo, como te había comentado antes, no estoy muy dedicado a farmear todo eso. Tengo otras cosas que hacer relativamente. Pero en esta ocasión te voy a mostrar el drop que obtuve simplemente al momento de abrir un pequeño trade. Recuerda que te va a quedar una semana o una semana y media para que tú puedas farmear más de 10 o 20 trades inclusive con tu cuenta ya sea de nivel baja o nivel superior. En esta ocasión yo simplemente te estoy mostrando el trade. Bueno, espero que te toque algo más interesante que a mí. En esta ocasión creo que puse un video que no me tocaron buenos ítems, creo, la verdad no estoy muy seguro. Simplemente no tengo nada más que decir. Desearte la mejor de las suertes en estos drops. Espero que puedas progresar en el juego si es que tú eres un personaje o una persona de nivel muy bajo en el servidor en el que te encuentras jugando. Mucha suerte y hasta la próxima. Cuídate.